Seguimos conversando con Eloy Torres acá en Brújula Internacional. Queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @BrújulaInter_GB y en Instagram @Brújula Internacional. Recuerde que sus sugerencias y comentarios son importantes para nosotros. Dejamos una pregunta en el aire. Nos decía de manera muy acertada que para usted hasta el nombre estaba errado porque consideraba que era un golpe de Estado y no una revolución, porque faltaban factores para hacer revolución. Nos explicó cómo se fue dando el proceso y de forma muy clara decía, por esto no es una revolución. Pero ¿qué factor previo determinó que esto no llegara a ser una revolución? Sí, hay un factor que es clave en esto, que tiene que ver con el hombre, es el ser humano. El hombre no era el centro de la preocupación de este proceso llamado revolución bolchevique. En primer lugar, porque Lenin no hizo otra cosa sino reproducir, pero ideológicamente, un poco ayornado con los tiempos, el esquema de dominación zarista, centralista, confiscador, expropiador, y el hombre no aparecía. E incluso podemos decir que aún en los textos, que en Marx era bastante rico, incluso el individuo, el ser humano, como centro de atención, es decir, era un proceso de antropologización de la política y de la filosofía en términos modernos. Bueno, en Lenin el individuo no aparece por ninguna parte. Basta leer el Decálogo, pues, que es el famoso libro de Lenin, El Estado y la Revolución. El hombre no aparece, el concepto de libertad no aparece, el concepto de derechos humanos no aparece. Razón por la cual es muy difícil para mí, por lo menos para mí, tragarme esa pastilla de cianuro diciendo que es una revolución. Y esto lo digo después que he atravesado mucha agua debajo del puente, he nadado mucha agua debajo del puente, porque toda mi vida creí en eso. Sin embargo, las lecturas y la confrontación con diversas realidades me han conducido a esta conclusión de que no fue tal revolución. Toda revolución que sacrifique al individuo en pos del colectivismo no es revolución. Todo proceso que procure confiscar, manipular, encerrar, domeñar la individualidad es un proceso antirrevolucionario, porque el hombre es el que debe ser el centro de atención de todo proceso revolucionario. Y en el caso concreto de Lenin, de Trotsky, de Stalin, porque ninguno de ellos no es que era uno más malo que el otro. Lo que pasa es que hoy en No, día tenían perfiles Trotsky era el increíbles. bueno y Stalin era el malo. No, eran todos igualitos. Estaban cortados por la misma tijera porque se sentían nimbados que venían a construir una utopía a sangre y fuego aquí en la tierra, concretamente en Rusia, convirtiendo ese proceso en un ejemplo que otros países comenzaron a copiar. Y por cierto, copiaron muy mal. Se da el caso de que hay países en los que por lo menos aparece el presidente como un presidente obrero, cuando en primer lugar no es obrero, en primer lugar. En segundo lugar, han destruido todas las empresas y por lo tanto los obreros no existen si no hay empresas, es porque el obrero es una condición objetiva de un individuo que labore, que venda su fuerza de trabajo. Pero si no hay empresa no tiene dónde vender su fuerza de trabajo, por lo tanto no es obrero, pierde su condición. Te lo digo porque yo soy hijo de un dirigente sindical que fue dirigente sindical de verdad, formador, profesor de sindicato, y él siempre me lo decía a mi padre, no, el obrero es el individuo que trabaja, el que no trabaja no es obrero. Y así en este país lo que hemos tenido, por ejemplo en este caso muy particular, hemos creado todo un escenario de individuos que aplauden más que no son obreros. Se llamarán obreros, pero serán otra cosa. Y en el caso particular de la Unión Soviética, que no era un país lleno de obreros, que por el contrario era un país muy atrasado económica e institucionalmente, y quizás esa fue la gran discusión entre Lenin y Plejánov, el gran líder y maestro de Lenin, propagandista del marxismo en Rusia. Plejánov le advirtió, lo que tú estás haciendo es un voluntarismo puro y tú vas a querer imponer tu voluntad por encima de la realidad rusa. En Rusia no existe una clase obrera como existe en Inglaterra, como existe en Alemania, como existe en Holanda, en otros países. Y por esa razón tu condición es voluntarismo puro y eso le hace mucho daño y las consecuencias van a ser fatales para la Rusia Pero que se avecina. además presumían de una revolución social. Obviamente, porque ellos eran los representantes de esa idea, de la idea, pero la realidad estaba ausente de ese proceso supuestamente que se implantaba allí. No había clase obrera, el campesinado era un campesinado muy atrasado y encima de ello le quitaste las tierras, no los obligaba a trabajar para el Estado imponiendo el precio con que debían vender. Eso es lo muy dañino que Y es procuró así. Lenin. Ya nos asomó la respuesta a la siguiente pregunta, pero yo quisiera que podamos ver otros ejemplos de esa revolución rusa, porque estamos en el 2017. Sí, Esto fue en el año hace 1917, 100 años a 2 exactamente. años de terminarse la Primera Guerra Mundial, que para algunos de los estudiosos no ha terminado. Eh, Ese 1917 marca una pauta, porque de lo contrario
no usaríamos un espacio televisivo para hablar de la Revolución Rusa, no usaríamos una hora de un programa de televisión para hablar de este tema. Si estamos hablando de este tema es porque este tema tiene incidencia en las realidades que vivieron algunos países años posteriores a ese 1917 e inclusive en el siglo XXI se sigue viendo la extrapolación de aquella revolución rusa a nuestras realidades. Ciertamente, quizás la respuesta la ofrece el historiador inglés Eric Hobsbawm, quien habla del siglo XX como el siglo que se compone, que tiene dos expresiones, el siglo largo y el siglo corto. El largo es el que comienza en 1900 y culmina en el 2000, y el corto es el que surge en 1917 y termina en el 91. Ese periodo fue el periodo que duró la Unión Soviética, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, fue el periodo de los viajes al espacio, fue el periodo de la invención de la bomba atómica, fue el periodo en que se partió el mundo en dos bloques, la Guerra Fría. Todo, fue un siglo muy rico, se produjeron descubrimientos en la medicina, lo que hizo pues que ese era un siglo que podríamos decir marcó el siglo verdaderamente del siglo XX en esos términos. Lo más grave de todo esto es que algunos países, algunos gobiernos han pretendido copiar la experiencia soviética en todos sus niveles, en todas sus formas, en forma expropiadora, confiscadora, aterradora a los factores de oposición, encerrando a todo aquel que disienta, porque no entienden aquellos regímenes, aquel régimen zarista que después se prolongó con Lenin, que no entendían la democracia, no podían entender. Difícilmente entonces pretenden, en un país que ha sido democrático durante mucho tiempo, pretenden imponerle un modelo extraño a nuestra realidad, que es lo que se está tratando justamente de explicar. Es lamentable porque además usted decía que la consecuencia fue una ola de hambruna bastante elevada. Así es. Y lamentamos que la imitación de los hechos también se imiten las consecuencias. Y fíjate, un poco parafraseando al propio Marx, en el 18 Brumario, que decía, Hegel en una parte dice que la historia tiende a repetirse, y el Marx dice, sí, pero se le olvidó agregar una vez como tragedia y la otra vez como farsa. Es así. Muchísimas gracias al doctor Eloy Torres. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio. Además, por ilustrar al venezolano, estos espacios sirven para poder ver aquellos antecedentes históricos y generar un liderazgo local. La realidad que vive Venezuela y cualquier país en donde nos encontremos está sujeta a un antecedente, está sujeta a una realidad histórica y nosotros tenemos que conocerla. Generar un liderazgo local significa ver una realidad global para tener una incidencia local. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya volvemos con más de Brújula Internacional.